Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Ya tenemos la semana casi vencida, ya estamos a miércoles. Bueno, igual tú no estás en miércoles porque estás escuchando este podcast otro día de la semana. Cada uno lo escucha cuando quiere. Pero hoy lo que sí es el día de hablar del emprendimiento de guerrilla, del método de DAM y de cómo conseguir garantizar el éxito de un proyecto de emprendimiento, cómo conseguir que nuestro proyecto sí o sí sea rentable. Y es que ese tiene que ser nuestro objetivo, conseguir un negocio rentable. Hablábamos ayer de la historia de McDonald's y cómo, bueno, la idea la tuvieron los hermanos McDonald's, la pusieron en marcha, pero finalmente el que consiguió hacer de McDonald's algo memorable no fue ninguno de los hermanos, sino que fue la persona que gestionó todo ese crecimiento. Así que ya sabéis, amigos, vamos con ese emprendimiento de guerrilla, ese sistema para que gestionemos nuestro negocio, para que podamos ir corrigiendo el rumbo y para que finalmente con esas herramientas, con esos métodos y esos sistemas que tiene el emprendimiento de guerrilla y el método de DAM, consigamos tener éxito, consigamos triunfar en nuestros proyectos. Y hoy vamos a hablar, de ese emprendimiento de guerrilla, pero específicamente de algo que vamos a utilizar, que se utiliza mucho en marketing y que nosotros lo vamos a utilizar también, no solo en marketing, sino en las métricas de nuestro negocio. Y es que ya hemos hablado de qué es el emprendimiento de guerrilla. Emprendimiento de guerrilla consiste en emprender con los recursos que tenemos y dentro de ese emprendimiento de guerrilla, pues vamos a utilizar el método de DAM. ¿Por qué? Porque el método de DAM está pensado para que, con un sistema de mejora continua que está incorporado, para que según vayamos avanzando, vayamos siempre hacia una mejora, hacia un mejor sistema, hacia una mejor idea, para que finalmente consigamos tener un negocio rentable. Bueno, pues para eso, fundamental, para la mejora continua, no hay otra manera que ser capaces de medir continuamente los resultados de nuestras campañas de marketing, sí, pero también los resultados de, cualquiera de esas tareas que tenemos dentro de la compañía. Tenemos que ir refinando todos los procesos para conseguir que cada vez podamos producir de manera más barata, que cada vez podamos generar más valor a menor coste y que cada vez estemos consiguiendo más clientes, estemos teniendo mayor rentabilidad y más ingresos y más beneficio en nuestras empresas. En eso consiste. Simplemente hay que aplicar el método de DAM, hay que seguir de manera constante, de manera continua y trabajando muchísimo, hay que seguir el método para que esas mediciones nos vayan indicando hacia dónde tenemos que ir moviendo ese timón y hacia dónde tenemos que ir virando para coger esa dirección correcta hacia nuestros objetivos. Como objetivo fundamental, ese negocio rentable. Todo lo demás lo podemos ir variando poco a poco con esa rueda de la mejora continua. Bueno, pues dicho esto, que esto es el método de DAM y el emprendimiento de guerrilla, claro, la medición tiene que partir de unos parámetros que no estén equivocados. Y es que uno de los grandes problemas que tiene mucha gente es que mide cosas que no son realmente importantes para el negocio. Seguro que habéis vivido esa experiencia de alguien que te dice, no, oye, ¿cómo te va el negocio? Muy bien, muy bien. La verdad es que tengo muchísimas visualizaciones en Instagram.
o tengo un montón de me gustas en el producto. A ver, ese puede ser un indicador, pero no va a ser un indicador de la rentabilidad de tu negocio. O otra cosa que pasa muy habitualmente, ¿no? Tú hablas con un empresario y te dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida empresarial? ¿Cómo va el negocio? Oh, fenomenal, tengo ya 150 empleados. A ver, el número de empleados no nos va a hablar de lo bien que lo estamos haciendo o de lo mal. Bueno, nos va a hablar del tamaño de la organización. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Hombre, pues si tengo 150 empleados y facturo 1.000 euros, pues tengo un problema. Ahora, si tengo 150 empleados y estoy facturando 250 millones, pues resulta que bueno, pues sí es bueno ese indicador. Así que es importante que encontremos los indicadores que nos van a ayudar a medir. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, el problema en estos casos y en muchos otros, lo hemos hablado cuando hablábamos de las disciplinas del dragón, el problema fundamental lo solemos tener encima de los hombros. Es nuestra cabeza. Y es que cuando uno no gana, pues se hace trampas al solitario. Y con esto de las mediciones nos pasa mucho. Tenemos que tener muy clara cuál es la medición en cada tarea, en cada proyecto, en cada proceso de nuestro negocio, cuál es la tarea clave, cuál es la tarea que realmente, o cuál es el indicador que realmente nos está hablando y es directamente proporcional al éxito de nuestro negocio. Si no lo hacemos bien, pues nos estaremos engañando y estaremos viendo brotes verdes donde no los hay. Estaremos pensando que nuestro negocio va bien por esto, pero esto realmente no nos hablan de que el negocio vaya bien. Os he puesto el ejemplo de las redes sociales, os he puesto el ejemplo de los trabajadores. El de los trabajadores se repite muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la empresa? Tengo 50 trabajadores ya. Bueno, pues a ver, yo tiendo a pensar que si tienes 50 trabajadores, sería mucho mejor que tuvieras un solo trabajador y estuvieras facturando 250 millones de euros. Ese sería el negocio redondo, ¿no? Porque al final el trabajador es parte del equipo, es parte de la estructura, pero también está en nuestra estructura de costes a la hora de producir un producto o producir un servicio. Pero, dicho esto, si nos vamos a la parte del marketing digital, también pasa muy habitualmente, ¿no? Cuando, bueno, pues por temas profesionales uno está haciendo una propuesta de marketing digital y el cliente te dice, no, mira, pero es que yo lo que necesito es que me consigas clics más baratos porque estoy pagando los clics muy caros. Los clics baratos o los clics caros no importan absolutamente nada en el negocio. Lo único que nos hablan es de cuánto nos está costando el clic, pero a mí lo que me interesa no es el precio del clic, o no debería interesarme. A mí lo que me tiene que interesar es el precio de captación de cliente. Ese sí, porque lo que me va a estar hablando es de cuánto me tengo que gastar para captar un cliente. Y si no estamos alineados, claro, puede haber una agencia de publicidad que me consiga bajar los clics de los anuncios y diremos, ¡oh, qué bien, hemos conseguido! No, si no hemos conseguido mantener o aumentar la conversión de esos clics, pues estaremos gastando dinero en cosas que no son importantes. A ver, esto, claro, no, pero realmente tampoco me interesa saber cuánto se convierten en clientes. Lo que me interesa saber es qué rentables son esos clientes que hemos conseguido, porque también es verdad que yo te puedo conseguir clientes muy poco rentables y igual gastándome un poquito más te consigo clientes que son mucho, el doble, el triple más rentables. Bueno, pues me interesará más esos. Por eso es muy importante que tengamos claro, cuando hablamos de marketing digital, de cuál es ese buyer persona, cuál es ese cliente ideal, el más rentable, el que más nos interesa, y bueno, pues vayamos midiendo cuánto nos cuesta conseguir ese cliente. Pero el número de clics, ya te digo, es muy fácil. Si yo cojo un anuncio en internet y pongo ¿qué vendes? ¿Hamburguesas? Bueno, pues yo cojo un anuncio y te pongo hamburguesas gratis, pincha aquí. Voy a conseguir que tengas millones de clics y además con un coste por clic bajísimo. ¿Vale? Ya lo verás, va a ser una cosa espectacular. Hamburguesas gratis. Ahora, ¿cuántas hamburguesas vas a vender? Pues ninguna. Cuando el cliente entre y vea que no son gratis, pues se va a ir y habrás perdido ese clic, tendrás que pagar por ese clic y no vas a conseguir absolutamente nada. A ver, esto es llevarlo al absurdo, pero realmente funciona así nuestra cabeza. Nosotros intentamos ver
qué datos son los positivos, y los que sean positivos, pues con esos nos quedamos para intentar justificarnos mentalmente de que la cosa va bien. Bueno, pues esto no hay que hacerlo así. Tenemos que hacer un análisis frío de cuál es el indicador que va a medir ese éxito dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra performance en cada una de las actividades, y una vez que tengamos claro cuál es ese indicador, lo vamos a llamar o lo vamos a considerar un KPI, un Key Performance Indicator, dentro de nuestro negocio. Ese KPI hay que definirlo, hay que dejar por escrito cómo lo vamos a medir, qué se va a quedar fuera, qué se va a quedar dentro, lo tenemos que fijar como indicador, y a partir de ahí, con los mismos sistemas de medición, tenemos que ir viendo la evolución de ese KPI. Si con este modelo de captación estamos consiguiendo aumentar el beneficio por cliente, pues fíjate, tendremos ahí un KPI que nos está hablando de aumento de beneficio en los clientes, con lo que estaremos acercándonos a nuestros objetivos. Muy importante, primero, definir de manera objetiva ese KPI, definirlo correctamente teniendo en cuenta todas las alternativas para que luego no cambiemos ese KPI sobre la marcha y ya no podamos compararlo con ningún otro dato anterior, con lo que no veremos si nos acercamos al objetivo o nos alejamos. Y por último, muy importante, tenemos que hablar de variables que realmente sean directamente proporcional a la consecución de nuestros objetivos. Si no funciona así el objetivo, si hay otros saltos, si aumenta este KPI, no tiene por qué aumentar la consecución de mis objetivos, pues estamos midiendo algo que, bueno, pues puede estar bien como un indicador de otra cosa, pero realmente no nos va a hablar de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Y yo ya me he ido mucho de tiempo. Vamos a dar paso a nuestros patrocinadores, que luego, claro, estos son los que hacen posible que estemos aquí cada día. Hoy vamos a hablar de Gestoritas. ¿Y qué es Gestoritas? Una gestoría online. Más de 50 profesionales, plataforma online. Se encargan de absolutamente todo para que no te tengas que preocupar de esas obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles, y te puedas dedicar a lo importante. ¿Y qué es lo importante? Te lo digo siempre, tu negocio. Pero mira, mejor que te lo cuenten ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado. Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Gestoritas, como os decía, una gestoría online donde, bueno, os vais a olvidar de todos esos trámites, toda esa burocracia que lleva el emprendimiento y os vais a poder dedicar a lo importante, que en este caso es tener esos KPI al día, estar midiendo continuamente y estar girando el timón unos milímetros para volver a coger esa deriva hacia nuestros objetivos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir y los amigos de Gestoritas nos van a ayudar quitándonos todas esas preocupaciones. Además, que sepáis que, bueno, precios muy ajustados que os van a ayudar también en este momento en el que estamos ahora de crisis económica, de problema económico, y bueno, pues ellos contribuyen con precios, ya te digo, muy ajustados. Pero vamos a seguir con lo que estábamos hablando hoy. La importancia de medir está dentro del espíritu del emprendimiento de guerrilla y del método EDAM, pero hoy tenemos que ser conscientes de que estemos midiendo esos indicadores que realmente son importantes para que podamos hacernos una idea de la evolución de nuestro negocio, del rumbo de nuestro negocio, y podamos poco a poco, con acciones de corrección casi instantánea, podamos ir enfocando de nuevo nuestro barco hacia el objetivo que nos hemos planteado. Muy importante, como os decía, que definamos esos KPI, esos Key Performance Indicator, esos indicadores que nos van a decir hacia dónde estamos yendo, si estamos acercándonos al objetivo o si no. Los tenemos que medir de manera racional, los tenemos que crear, de manera racional y de manera fría. Los tenemos que escribir
para que luego no haya lugar a dudas. Estamos hablando de que vamos a medir este dato así, 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 teniendo esto en cuenta, esto no, esto tal, y lo vamos a hacer además con una regularidad X en el tiempo. Tenemos que estar midiendo de manera constante para que después podamos ver la evolución. Estamos hablando de una dirección que tiene nuestro barco. Tenemos que ir midiendo para ver si efectivamente con el paso del tiempo estamos más cerca de nuestro objetivo o nos estamos desviando de la ruta que tenemos que tomar para llegar a conseguir, como os decía, eso que nos hemos propuesto. Así que muy importante que definamos muy bien esos KPIs, que los KPIs realmente sean importantes o tengan relación directa con la consecución de nuestros objetivos, y bueno, pues a partir de ese momento, simplemente con un vistazo a los KPIs del negocio, oye, coste de adquisición, facturación, factura media, bueno, lo que sea en cada caso, nos demos cuenta de que está evolucionando todo el negocio y todas las áreas del negocio hacia donde tienen que ir, y bueno, pues que si vemos diferencias, si vemos datos diferentes en los KPIs o tendencias que no nos interesan, pues podamos rectificar el rumbo de esa sección concreta. Si de repente vemos que empieza a incrementar nuestro coste por cliente, pues podemos tomar medidas para que eso no continúe con esa tendencia y poder recuperar esa rentabilidad que teníamos al principio. O estamos aumentando el coste de adquisición y a la vez no aumenta la rentabilidad. Bueno, pues ese aumento de coste de adquisición habrá que reducirlo de alguna manera, o bueno, pues habrá que buscar la manera de que eso contribuya también a un aumento en la rentabilidad. Depende de cada negocio, pero hay siempre unos KPIs que son importantes. De verdad, no os dejéis engañar por esos datos que nos dan dopamina al cerebro, que nos dan alegría. No, es que fíjate, he tenido 10.000 views de este artículo que he hecho sobre mi negocio. Ya, pero eso no contribuye directamente, no es un KPI, no es un indicador de cómo lo estás haciendo. Bueno, pues es un indicador de que ese contenido pues ha funcionado bien. Vale, dejémoslo ahí, pero no estemos midiendo continuamente cuántos likes en redes sociales consigo cada semana, porque no es directamente proporcional a cómo está funcionando nuestro negocio. Puede ser un indicador de que, oye, pues va a ir a más, porque sabemos que cuando las redes sociales responden bien a nuestros anuncios, pues después vamos teniendo más clientes. Bueno, puede ser, pero no es un indicador de cómo está funcionando realmente nuestro negocio. Así que no nos hagamos trampas con los indicadores. Tenemos que medir todos los días, tenemos que medir de manera correcta, bueno, todos los días o todas las semanas o todos los meses, depende del indicador, pero de manera continua, para que después podamos analizar las tendencias. Las tendencias son las que realmente nos van a hablar de si estamos enfocados, si estamos en la dirección correcta para conseguir nuestros objetivos. Bueno, esto es fundamental en el emprendimiento de guerrilla, es fundamental en el método EDAM y es lo que va a garantizar, si lo hacemos bien, si lo hacemos de manera constante, lo que va a garantizar que estemos siempre orientados hacia donde tenemos que ir, que no nos hayamos desviado, que no nos hayamos dormido y de repente nos hemos alejado no sé cuántas millas de nuestro objetivo, de la isla a la que íbamos, porque bueno, pues ha ido cambiando un poco la dirección y al final pues estamos muy lejos de llegar a nuestros objetivos. Si vamos midiendo continuamente, si cada 10 minutos vemos a ver si vamos en la dirección correcta, pues estaremos rectificando cuando haya que rectificar para que realmente lleguemos a donde nos hemos propuesto llegar. Esos son los KPI, los Key Performance Indicators. Muy importante que los elijamos bien, que los midamos y que tomemos decisiones en función de su evolución, de la evolución conjunta de todos esos KPI que hayamos definido en nuestro negocio. Yo seguiría aquí hasta mañana, ya lo sabéis, pero hay que hacer otras cosas, así que os voy a decir lo que os digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.